Continuamos con más de Acción 10 en la mañana y mire usted, la salud es importante y fundamental en todos los seres humanos. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante que usted debe tomarlo en cuenta, amigo y amiga televidente, y se trata de cómo afecta la neuropatía al paciente diabético. Para eso me encuentro muy bien acompañado con el doctor Javier Bravo, que nos estará explicando en qué consiste y sobre todo los síntomas y cómo tratarla. Doctor, buenos días, bienvenido. Gracias, Carlos Miguel. Una vez más aquí en la revista, llevando temas de interés hacia la población. Hablar de neuropatía es un tema muy común, casi la mayoría de los pacientes presentan este tipo de complicación. Cuando hablamos de neuropatía, hablamos de aquella complicación crónica que se caracteriza, ¿verdad?, por los altos niveles de glucosa de manera sostenida. Es decir, no es aquel síntoma que de pronto el paciente lo tiene porque la glucosa se le subió el día de ayer. Eso se va presentando a medida que el tiempo va pasando. Cuando hablamos de neuropatía, hablamos del daño del nervio. Recordemos que el nervio es como un alambre eléctrico que mantiene una cubierta. Y esa cubierta llegan vasos sanguíneos hasta ese nivel. Y lo que hace es nutrir el nervio. Lleva oxígeno, sangre. Y todos esos componentes se ven afectados por el alto nivel de glucosa. Esa vaina que tiene el nervio se va dañando lentamente, de tal manera que el nervio va perdiendo sus impulsos nerviosos y el paciente empieza a tener sintomatología. Y la neuropatía puede ser asociada a nervios sensitivos, aquellos que el paciente siente la sensibilidad, por ejemplo, si siente algo de calor, algo al frío. El nervio motor, por ejemplo, que quiere levantar el brazo, caminar. Y aquellos nervios autónomos que se ven afectados meramente lo que es la parte intestinal, la parte de la vejiga, la parte de lo que es el corazón, que eso pues no, la voluntad del paciente pues no lo permite. Doctor, algo muy importante, ¿qué parte del cuerpo afecta más? Fíjate que afecta más las partes distales, en este sentido puede ser las manos y los pies, aunque sí se ven dañados las partes internas. Por ejemplo, aquel paciente que de pronto dice, doctor, orino con frecuencia, aquel paciente que no puede retener la orina, o aquel paciente que de pronto te dice, doctor, yo comí un poquito de alimento y al siguiente día no me da hambre porque tengo una sensación de llanura, y eso te puede originar por la gastroparesia, que en este caso es una complicación por la neuropatía. Los principales síntomas, doctor. Sí, como sabemos, hay síntomas relacionados a la neuropatía. Lo principal que se va perdiendo en el paciente es la sensibilidad. El paciente siente como jincones, siente como ardor, va ocasionalmente, siente como choques eléctricos, como aquellos dolores punzantes en ese momento. Esos son signos de neuropatía. Inclusive hay pacientes que con estos síntomas se detecta la diabetes hasta ese momento. Cuando ya el paciente va avanzando con la edad, estos síntomas se van perdiendo hasta que llega un momento que el paciente la sensibilidad la pierde totalmente, ya hay un adormecimiento como tal, y de pronto pues ya el paciente ya tiene dificultades, ya tiene complicaciones como son los callos, como son la úlcera, y esto te puede llevar meramente a una amputación. Doctor, hay algo que me llama mucho la atención y es la parte de la pérdida de sensibilidad, y usted hablaba de algo muy importante que es cuando se adormece parte de la pierna. ¿Cómo pueden diferenciar que se adormezca por simplemente o que sea esta complicación de neuropatía? Fíjate que muy buena pregunta. Cuando el paciente es sano, no hay por qué tenga una sintomatología como esta. Pero si el paciente procede a tener este tipo de síntomas, pero previo tuvo un accidente, por ejemplo, de tránsito y se afectó la columna, o tiene radiculopatía, o tiene algún evento relacionado a la columna lumbar donde meramente algunos nervios se ven afectados y la transmisión nerviosa hacia el pie no se da, entonces podríamos aducir de que este paciente está cursando por un problema lumbar. Hay situaciones en las cuales se da lo que es la parte del nervio ciático, que hay muchos pacientes que padecen de esto y que también tiene este tipo de sensibilidad. Pero cuando hablamos de un paciente de 15, 20 años de diabetes y que meramente no se ha controlado, no sigue la alimentación como tal, su hemoglobina glicosilada aparece por arriba de 10, y notamos este tipo de sintomatología, el paciente va perdiendo la sensibilidad gradualmente, y entonces muchos pacientes acuden a la consulta que qué pueden hacer para revertirlo. Y obviamente esta es una condición que cada vez que se complica el paciente no se puede revertir. Doctor, nos consultan aquí y dice, ¿la neuropatía puede afectar más al paciente diabético que a un paciente que no padezca este tipo de...?
De diabetes, Ajá. exactamente. Aquel paciente diabético que está controlado, o digamos que el paciente que casi toda la vida está controlado, se comporta casi igual a un paciente sano. Entonces, esa neuropatía puede aparecer de manera lejana. En cambio, aquel paciente que está totalmente descompensado, la neuropatía puede aparecer en los primeros 5 años. Por lo tanto, sí, siempre este tipo de complicaciones aparecen más en diabéticos que en pacientes sanos. Ok, puede haber pérdida de sensibilidad por completo, completamente. Así es. Ya de una vez que se va dando paso a paso, llega un momento que el paciente pierde la sensibilidad, se adormece totalmente en los miembros inferiores y el paciente pues, puede tener complicaciones cuando usa zapatos, usa tenis o cuando camina o cuando corre. El paciente puede tener problemas, inclusive pueden aparecer áreas de hiperpresión, deformidad del pie, porque ya digamos el paciente no lo domina, piensa que está caminando bien y cuando notan ya hay deformidad en los pies y eso se conoce como pie de Charcot por pérdida de la sensibilidad. Doctor, si no se trata a tiempo, ¿qué puede provocar? Lo más catastrófico en esto es la amputación. Muchos pacientes van perdiendo, por ejemplo, un dedito, otro dedo, la parte anterior del pie o lesiones en el talón. Pero cuando ya esto está comprometido, asociado a problemas vasculares, ¿verdad? Como es la enfermedad arterial periférica, que algunas veces no se ve en las consultas, ya ese paciente ya tiene 2 factores que te pueden llegar a provocar una amputación. De tal manera que lo ideal sería prevenir, no llegar a este tipo de complicaciones. Doctor, los niveles de glucosa que debería tener un paciente con diabetes. Fíjate que en ayuna siempre le recomiendo a mis pacientes menos de 120, menos de 110. Y depende de la edad. Paciente, digamos, que tiene 80 años, no le voy a decir tenga 90. Puede tener 140, 130. Pero un paciente después de las comidas debe tener menos de 180. Y estamos hablando de un paciente controlado, aquel paciente que está con insulina o aquel paciente que está con tratamiento hipoglicemiantes orales. No puede haber aquel paciente que dice, doctor, yo me siento bien, mi glucosa en ayuna me amanecen en 200, 250. Ese nivel de azúcar, cuando va elevándose de manera gradual y de manera crónica, el paciente se espera que en unos 5 años, si es varón, puede desarrollar una disfunción eréctil, puede desarrollar una neuropatía diabética, puede desarrollar problemas visuales, puede desarrollar insuficiencia renal crónica. Entonces, por lo tanto, hay que corregir esos niveles de glucosa con el tratamiento, con el seguimiento que le puede dar su médico. Ok, doctor, en nuestra línea de WhatsApp nos hacen una pregunta muy importante y es que ¿un niño puede padecer de este tipo de complicaciones? Perfectamente. Hablamos de la diabetes tipo 1. Estos niños son los que más se deben de corregir, son los que más deben estar atentos porque recordad que están en etapa de crecimiento y les da ganas de jugar, les da ganas de comer. Entonces pueden tener eventos de hiperglicemia o hipoglicemia, o sea, aumento de azúcar o bajones de azúcar. Por lo tanto, estos niños deben estar más cercanos al tratamiento porque sí, si hablamos de que la fisiopatología, el daño al nervio es por la circulación, producto de la diabetes, en los niños que tienen más años de padecer de diabetes, puede tener este tipo de complicación también. La pregunta, una de las preguntas clave que me gustaría hacerle, doctor, es ¿tiene o no tiene cura? No tiene cura. Normalmente ya una vez que ya está dañado el nervio, pues no hay manera como podamos restablecerlo, pero sí podemos prevenirlo, ¿verdad? No podemos llegar hasta este límite. Creo que hay que ir tratando la enfermedad de la diabetes desde que se da el diagnóstico y si tiene 2 o 3 años de padecer de diabetes y no ha cumplido las metas que el médico le dice, va a tener este tipo de complicaciones. Por lo tanto, creo que lo podemos prevenir para que estas complicaciones no se lleven a corto plazo, porque es triste ver un paciente de 40 años que ya tiene una posible amputación, ¿verdad? Producto de que no se ha cuidado en los últimos 10 años de la enfermedad. Por lo tanto, creo que si un paciente va a desarrollar una neuropatía, pues la puede desarrollar hasta los 60, 70, 80 años. Pero sí, creo que podemos hacer algo para que el paciente no llegue a esta complicación. Ok. ¿Cómo podemos prevenirla, doctor? Lo ideal sería mantener su nivel de glucosa en parámetros normales, lo más bajo posible. Lo segundo, manejar lo que es la parte de la circulación, lo que es la parte del colesterol y triglicéridos, el LDL, mantenerlos también en rango cercano a lo normal, tener una buena alimentación y lo principal que siempre le ordeno a los pacientes, que hagan ejercicio. El ejercicio es importante
para la movilidad de la circulación, es importante para el paciente diabético, es importante para controlar la diabetes también, y el paciente le puede ir muy bien si hace caso pues en lo que el médico le orienta. Doctor, ¿cómo lo podemos encontrar en sus redes sociales? ¿Cómo se pueden contactar con usted? Me pueden contactar a través de mi número celular 892-27508 o el 8694-4832. Estoy ubicado en la colonia del Periodista, en la Plaza Julio Martín, una cuadra arriba. Y en las redes sociales me pueden encontrar como Clínica de Diabetología Dr. Javier Bravo, tanto en Instagram como en Facebook como en TikTok. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado con este tema muy importante que esperamos que usted, amigo televidente, haya tomado papel y lápiz y anotado todas estas indicaciones del doctor Javier Bravo. Doctor, otra vez muchísimas gracias. Las puertas de la revista siempre están abiertas para usted, siempre aportando, ¿no?, con temas importantes. Nosotros ahora... Así es. Doctor, ¿qué le parece si le damos espacio a Alejo, que nos tiene más información increíble aquí en la revista Acción 10 en la mañana? Perfecto, vamos con Alejo entonces. Adelante, Alejo.